Henry Ford. Seguro que ese nombre nos suena a coches, ¿verdad? Pero su historia, es mucho, mucho más grande. Es la historia de cómo la visión de una sola persona no solo puso al mundo entero sobre ruedas, sino que cambió las reglas del juego para siempre. Cómo trabajamos, cómo compramos, cómo vivimos. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder aquí. O sea, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es posible que un solo tipo, con una idea, le diera la vuelta a la economía mundial? Es que, al final, para entender cómo hemos llegado hasta hoy, a esta sociedad de consumo, hay que entender a Henry Ford. Vale, pues vamos al principio de todo. Olvidémonos de las fábricas gigantes y de los imperios industriales. La historia empieza en un sitio mucho más humilde, en un pequeño taller. Empieza con un hombre, un mecánico, con las manos llenas de grasa, sí, pero con una idea. Una idea absolutamente revolucionaria dándole vueltas en la cabeza. Y aquí lo tenemos, el cuatriciclo. A ver, a simple vista no parece gran cosa, que no, es como un cacharro con 4 ruedas montado en un garaje. Pero ojo, este vehículo, este es el punto de partida, el kilómetro cero, el prototipo que prendió la mecha de lo que sería la Ford Motor Company y, sin que nadie lo supiera entonces, de una era completamente nueva. Y de ese primer prototipo pasamos al icono. Al producto que no es que pusiera Ford en el mapa, es que directamente redibujó el mapa entero. Porque el modelo T no fue solo un coche más, no, fue el motor, literal, de una auténtica revolución. Y aquí es donde está la clave, la genialidad de su visión. A ver, Ford no quería hacer coches para millonarios. Su sueño era otro, un coche para todo el mundo. Un vehículo simple, duro, que cualquiera pudiese comprar y, muy importante, reparar. Pero claro, para que ese sueño se hiciera realidad, y a lo grande, tenía que reventar por los aires la forma en que se fabricaban las cosas hasta entonces. Y lo más curioso es de dónde sacó la inspiración para la fábrica del futuro. No fue de otra fábrica de coches, no. Vino de un sitio, bastante inesperado. Los mataderos de Chicago. Sí, como suena. Vio la eficiencia casi salvaje con la que se procesaba la carne en una cadena. Y se le encendió la bombilla. Oye, ¿y si en vez de desmontar un animal, hacemos lo mismo pero para montar un coche? Y así, de esa idea, nació la línea de producción móvil. La innovación que lo iba a cambiar absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea, antes de esto, montar un coche era un trabajo casi de artesano. Se tardaban unas 10 horas solo en ensamblar el chasis. 10 horas. ¿El resultado? Pues coches carísimos, que tardaban una eternidad en hacerse y que casi nadie se podía permitir. Y de repente, ¡zas!, entra en juego la cadena de montaje. Y ese tiempo simplemente se pulveriza. Pasamos de 10 horas a solo 1 hora y media. 90 minutos. Es un salto de gigante, una locura de eficiencia. Tan bestia que parece casi un truco de magia. Y claro, toda esa eficiencia no se quedó dentro de la fábrica, sino que fue a parar directamente al bolsillo de la gente. El precio del modelo T cayó en picado. Lo que antes era un lujo de $850, de repente se quedaban 300. Por primera vez una persona normal y corriente no solo podía soñar con tener un coche, sino que de verdad podía plantearse comprar uno. Esta frase tan famosa lo resume a la perfección. No es que a Ford le gustara más el negro, que va, era una cuestión de pura y dura eficiencia. Resulta que la pintura negra era la que se secaba más rápido. Cualquier otro color habría frenado la cadena, habría sido un cuello de botella. Y para Ford, la velocidad lo era absolutamente todo. Pero bueno, la cosa no se quedó ahí, la revolución de Ford no acabó en la fábrica. Su siguiente gran idea fue, si cabe, todavía más bestia. Y esta vez no tenía que ver con motores o chasis, sino con algo mucho más importante, con el dinero y con las personas. Fue una jugada casi de ingeniería social, que hizo temblar los cimientos del capitalismo de la época. El plan era simple y a la vez genial. En 1914, Ford hizo algo que nadie había hecho nunca. Les dobló el sueldo a sus trabajadores, a $5 al día. La jugada era maestra. A ver, piénsalo. ¿De qué sirve fabricar miles de coches baratos si la gente que los fabrica no se los puede comprar? Al pagarles más, no solo conseguía que los buenos trabajadores se quedaran, estaba creando su propio mercado. Estaba, literalmente, fabricando clientes al mismo ritmo que fabricaba coches. Vale, hasta ahora hemos visto la cara del genio, del innovador. Pero toda esa luz que proyectaba Ford también tenía unas sombras muy, muy oscuras. Para entender de verdad a la persona detrás del mito, tenemos que meternos de lleno en sus contradicciones, que fueron muchas y muy complejas. Fijaos en esta primera contradicción, que es brutal. Por un lado, tenemos al Ford pacifista, el tipo que llegó a pagar de su bolsillo un barco de la paz para intentar parar la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, tenemos al Ford industrial, el que convirtió sus fábricas en una maquinaria de guerra que producía motores de avión y armamento a cascoporro. Un hombre que parecía estar en guerra, sobre todo, consigo mismo.
Y esa doble cara también la veían sus empleados. Sí, les dio un sueldo que les cambió la vida, por supuesto, pero este dinero venía con letra pequeña. Creó lo que llamó el Departamento de Sociología, que básicamente eran inspectores que se metían en las casas de los trabajadores para ver si vivían como Dios manda. O sea, que no bebieran, que no tuvieran deudas, que tuvieran la casa limpia. Era una generosidad que venía de la mano de un control social que tenía que ser asfixiante. Y luego llegamos a la parte más oscura, la más indefendible de su figura, la que no tiene grises. Henry Ford usó su inmensa fortuna y su poder para difundir un antisemitismo rabioso. Fundó un periódico, The Dearborn Independent, que publicaba artículos y propaganda que llegaron a ser traducidos y admirados por los nazis en Alemania. Es una mancha terrible, imborrable, que es parte de su historia, nos guste o no. Entonces, una vez que muere el hombre, Henry Ford, ¿qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con su legado? Pues su idea de producción en masa y de movilidad para todos siguió muy viva, claro, pero tuvo que irse adaptando a un mundo nuevo, un mundo que, irónicamente, él mismo había ayudado a construir. Pero el espíritu de innovación no se fue con él. En los años 60, la compañía supo conectar con toda una nueva generación con el Mustang, que se convirtió en un icono de libertad, de rebeldía. Y si hoy nos asomamos a una de sus fábricas, lo que vemos son brazos robóticos montando coches con una precisión que Ford ni se habría podido imaginar. La cadena de montaje sigue ahí, sigue viva, solo que ahora sus obreros son de silicio. Y con esto volvemos un poco al principio. La revolución de Ford nos trajo el coche para todos, la jornada de 8 horas, el nacimiento de la clase media. Cosas enormes. Pero también nos trajo un tipo de trabajo repetitivo que a veces quita el alma y le dio un altavoz a ideas terribles. Así que la pregunta final, la que queda flotando es: ¿cuál fue el coste real de todo eso? Al construir ese futuro que hoy es nuestro presente, ¿qué tuvimos que dejar por el camino? Y sobre todo, visto con perspectiva, ¿mereció la pena?